Vamos este tema porque las leyes que existen no se cumplen. Pino Solanas hablando en vivo a esta hora desde el Congreso de la Nación. En el interior, ahí está trabajando Fernando Moreno, en el aire. Les voy a decir la verdad. Lo sorprendente es encontrarse con tantos legisladores, acá senadores, que profesan credos, posiciones políticas democráticas o se paran en espacios políticos de tradición democrática, que están seguros de negarle a más de la mitad de las mujeres argentinas, o por lo menos la mitad, el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, gratuita y segura. Me parece colosal esto, me parece un error garrafal, lo lamento por ellos, porque están desnudando que realmente no eran tan democráticos. Argentina es un país plural. Argentina es un país laico. La Constitución Nacional reconoce la libertad de cultos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ellos crean que todos piensen iguales que ellos? ¿Los números por estas horas dan, Dan por el rechazo? Dan por el rechazo, por supuesto. Pero esto me parece muy grave. Es decir que, bueno, yo creo que entre otros factores ha habido desde el debate en la Cámara de Diputados al Senado una acción muy fuerte y militante de la Iglesia Católica Argentina. ¿Usted sufrió presiones? No, yo no sufrí ningún tipo de presiones. Yo desde hace muchos años, a lo largo de mi vida, yo pensé que esto era un verdadero disparate, era una enorme hipocresía de una sociedad que se vestía de democrática y que lo que hacía era, por un lado, favorecer, hacer la vista gorda a los abortos de los sectores pudientes y darle la espalda a los abortos de las mujeres más modestas que terminaban. En las provincias, las presiones sí se dan. No, en las provincias, pero por supuesto, en las provincias hay sectores, el peso de los sectores religiosos y oscurantistas es todavía mayor. ¿Pero qué pueden decir las provincias? ¿Qué pueden decir las provincias de esto? ¿Qué pueden decir de las chicas de 11, 12 años que son violadas hasta por sus propios familiares y embarazadas y condenadas a ser madre? ¿Qué pueden decir? Bueno, acá escuchamos a Urtubey decir que las violaciones a veces no son tan violentas, ¿no? Miren, no, pero por eso no. En los debates se han escuchado desde declaraciones muy argumentadas, inteligentes y en el camino de la ampliación de los derechos, que es el camino del progreso de la humanidad. Guarda, como hemos escuchado, verdaderas provocaciones, desatinos, disparates, demostrando no solamente oscurantismo, sino muchísima ignorancia. No las vamos a recordar. Poner en cuestión hasta los profilácticos, los mismos sectores ultraconservadores, que hoy se oponen a esta ley que llega de diputados, son los mismos que se opusieron a la educación sexual en las escuelas, ¿no es cierto? Y son los mismos que se opusieron al matrimonio igualitario, los mismos que se opusieron a la ley del divorcio vincular, haciendo creer a la población que las mujeres iban a correr rápidamente a romper sus libretas y divorciarse. Pino, usted se puso el pañuelito verde para mostrar claramente su voto. Yo acompaño solidariamente, miren, les voy a decir la verdad, esta es una victoria histórica. ¿Cómo si a lo mejor pierden? Es una lucha que lleva años, una lucha protagonizada por las chicas del pañuelito. ¿Qué menos que a mi edad rendirles homenaje a todas? Entonces creo que es una victoria histórica, chicas, no se dejen confundir. Esto no es una derrota, esto es apenas una piedra en el camino. Si esta noche no sale, el año que viene la haremos ley, y si no será el otro año. La victoria histórica es haber instalado culturalmente en el debate de la Argentina, ¿no es cierto?, con la amplitud, la resonancia que tiene una votación en la Argentina,
Nos anticipó Uruguay, como siempre, nuestra gran nación hermana, nos anticipó en esto, pero el debate en la Argentina tiene una fuerza y una resonancia aún mayor. Bien, ahí estábamos escuchando a Pino Solanas en el Congreso de la Nación, trabajando con Fernando Moreno, que está contándonos minuto a minuto lo que está pasando. Nora, ¿está de acuerdo con Pino que igual es un triunfo aunque no se apruebe? Mira, vamos a pelear hasta el último minuto por ganar la ley. Porque si hoy no se gana, van a seguir muriendo mujeres o quedando mutiladas por aborto clandestino. Pero aparte, la penalización del aborto significa una culpabilización enorme a la mujer, una indicación de que es una delincuente, ¿me entendés? El día que Usted aborda... porque confía, porque volvemos al tema que nos había quedado un poco colgado, ¿no? Cuando fuimos al Congreso. Confía en la aplicación, se convierte en ley y se va a aplicar esta ley. Por No, supuesto, hay que porque hacer esto es aplicación. producto, porque esta ley, si se conquista efectivamente, porque seguimos marchando ahora al Congreso e imponemos la fuerza social que corresponde para que todos los diputados manipulados por el Papa, como por ejemplo esa Laraburru, que de un día para el otro cambió el voto, justamente para hacer un negocio con el Papa. Mirá, Cristina, vos me garantizás que ella vote en contra de la ley y yo te defiendo con respecto a las carpetas. Miren, ¿en qué terreno se discute el útero de las mujeres y lo que las mujeres tenemos que decidir? Se discute en el terreno político de las conveniencias de cada sector y no lo que verdaderamente le conviene a la mujer, que tiene que tener, discúlpame, el derecho a ser madre y tener vivienda, trabajo estable, ¿no es cierto?, educación y salud, y también tiene que tener el derecho a no ser madre teniendo anticoncepción, educación sexual y aborto para no morir. Aldo, ¿usted cree que si se aprueba y se convierte en ley, esto se va a aplicar? Los médicos, usted es médico. Sí. ¿Qué van a hacer? Yo creo que no se puede obligar a un médico a hacer algo que está contra su creencia, su concepción. Acá está en juego un tema muy importante que es la existencia humana. Es muy diferente a la ley de divorcio y a la ley de matrimonio igualitario, donde este tema no está. Acá está en discusión, más allá de las diferencias, si uno está a favor o no, si nosotros vamos a respetar el producto de la concepción o si nos vamos a atribuir el derecho de interrumpir la evolución biológica que termina siendo una persona como nosotros, que gracias a Dios no nos han abortado y podemos hablar y discutir. Yo creo, vuelvo a insistir, que todo esto no estaría ocurriendo si en la Argentina existiesen políticas de salud. El último ministro de Salud Pública que tuvo políticas reales de salud hacia la población, sobre todo a la población humilde, fue Ramón Carrillo en la primera presidencia y segunda presidencia del general Perón. Después no hubo ministros de salud pública que tuvieran políticas nacionales y las ejecutaran. Pero, doctor, no tenemos casi tuvimos un políticas. ministro que dice que el preservativo no previene el SIDA. Eso no fue un ministro, fue un médico. ¿Usted está de acuerdo Es una barbaridad total. El preservativo es el mejor método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Porque empantana un poco el debate, las declaraciones de Albino, ¿no? Digo, a partir de allí, de ese momento, de estas declaraciones, se puso en duda cuál era la función del preservativo, ¿no? Hoy tan importante. Yo como médico te digo claramente, fue una barbaridad, no estoy de acuerdo para nada, lo respeto como pediatra, es un pediatra muy importante para la Argentina, pero lo que ha dicho es una barbaridad que no puede ser permitida, porque al decir esto, es como que induce en el fondo a no usar el preservativo. Entonces, claro, está promoviendo que se transmitan enfermedades de transmisión sexual. El preservativo es uno de los mejores anticonceptivos, tanto para no tener el embarazo no deseado como para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y hay un montón de métodos anticonceptivos. La verdad, lo que dijo 99% con tamaño y de responsabilidad, más que si hubiese respeto por la medicina, merece que no puede ejercerla. Porque realmente, más allá de su creencia religiosa, etcétera, lo que no puede hacer... Es un exabrupto. No No. lo considera una provocación. Fue una provocación consciente. Entonces, lamentablemente era modelo para algunos, lo venían mostrando como un modelo, pues bajo una falsa solidaridad.
pero me parece que ahí lo que demostró no un exabrupto, es lo que efectivamente piensa. No, La pero- verdad que eso va en contra de los parámetros de la salud a nivel mundial, de lo que han dicho los organismos internacionales de salud, y pone en riesgo la salud de todos los argentinos, particularmente de un sector etario como los jóvenes, con ese tipo de declaraciones. Entonces, la verdad que a mí me parece que lo que merece es que sea desafectado como profesional, la verdad. Aldo. Yo quisiera agregar algo muy importante sobre el tema del preservativo y la ideología y todo lo demás. Es importante mencionar que cuando salen figuras importantes, sean religiosas o civiles, a hablar irresponsablemente sobre este tema, están induciendo a que haya muertes. Es decir, no es una opinión más. Pero No es- aparte, para mí no es un exabrupto, porque como médico, exabrupto él quise está decir- desinformando, pues está diciendo No, que el preservativo es de porcelana, por Dios, es prehistórico. Yo creo que más que está bien, cambio la palabra. Eso es desinformación. Fue una bestialidad lo que Claro. dijo. Ah, bueno. Que forma parte seguramente de su ideología, porque he leído las declaraciones posteriores y confirma que es su ideología esta. Claro. Yo creo que es una bestialidad total. El preservativo, reafirmo, es el mejor método, uno de los mejores métodos anticonceptivos y el mejor método para prevenir enfermedades de transmisión sexual, cosa que los otros métodos anticonceptivos no hacen. Así que eso lo... Sí, ahora, usted mencionó Alemania. Digo, todos quisiéramos ser Alemania, inclusive los periodistas, ¿no? Pero mientras eso sucede, acá, como en todas las guerras que usted mencionó, también hay un tema económico. O sea, hay quien lucra haciendo abortos y lo va a seguir haciendo, y lo hacía ayer, se debata la ley o no. La pobreza es muerte. ¿Usted coincide? Estoy totalmente Sí, de acuerdo. y el por negocio eso, y el negocio del aborto, ¿no? Claro, Porque sí, el aborto sí, es sí. muy caro Lo y que- maneja lo que millones yo y te- millones de pesos. Hay mucha hipocresía porque, como él menciona, desde Carrillo en adelante no hubo realmente políticas públicas de salud. Ahora, pasó más de medio siglo y mientras tanto hay víctimas. Y las víctimas son las mujeres, entonces hay que hablar de esas muertes también, digamos, ese es el problema. Sí, Entonces, a mí me empieza a preocupar el tema de la aplicación de la ley en caso de que se convierta en ley. Bueno, Bueno, la pero verdad, demos el- porque pero entiendo logremos que la hay ley leyes que no y se después cumplen. empujamos Pero para que se Gisela, cumpla. Pero pero después no- habrá... No, me María imagino Hay un Eugenia yo- antes y un fue una después. de Lo las que pasa que que, abrió lo el que hay debate. que, A ver. lo que hay que ponerlo es en el momento político. Hay un antes y un después. Porque con este ascenso que hubo de las mujeres, por más que la iglesia se meta en el medio, por más que no quieran llevar la educación sexual a los colegios, por más que, como dice el doctor, va a haber médicos que no van a querer, el grueso de la sociedad sí lo quiere. Entonces va a estar garantizado que haya médicos para ese momento tan traumático para las chicas. Con estas movilizaciones van a obligar a aquellos que no querían que se discuta la educación sexual en los colegios, la van a tener que hacer porque las pibas van a empujar junto a los compañeros y todo eso. Entonces, acá lo que tiene que ver... O sea, la sociedad apoya La la sociedad- aprobación. la La sociedad verdad que evoluciona, todas las encuestas que se Gisela. vieron, la mayoría sí, dan forma que la mayoritaria. mayoría de la sociedad apoya la aprobación Las de la sociedades ley. evolucionan, Ahora vamos a ver si entonces- el Congreso representa o no, Bueno, a esta sociedad. Ahí está la otra No. discusión. Por ejemplo, Salta tiene mayor índice de muerte infantil. Ahí no le preocupa las dos vidas al señor gobernador. Sí le preocupa porque la iglesia, que él es un militante de la iglesia, le dice, vos lo que tenés que decir es eso. Pero no le importa que se mueran los pibes de hambre, no le importa que los pibes mueran por desnutrición. Y vos fíjate que no es casual, tiene que ver con las provincias más pobres donde existen los mayores movimientos políticos donde se apoyan en esas clases sociales más bajas para poder gobernar y para poder enriquecerse, como Vos ya son sabés que los las- feudos, como son los feudos Te agrego del un NOA y del dato, NEA. te agrego un dato a eso. Son las 5 provincias donde hay más índice de embarazo adolescente. Las 5 provincias del norte que hoy sus representantes están votando en contra en el Senado de la Nación. Bueno, hay que repasar también que si estamos hablando de violencia contra la mujer, se tuvieron que llenar las páginas de diarios y los informativos de televisión para que algunos consideran que no está tan mal pegarles a la mujer. Me remito a Nora Cortiñas, lo dijo con claridad. Si este debate empezó por un interés político de tapar otras cosas, no importa, bienvenido sea, desde su sabiduría, ¿verdad? Desde lo político, ¿quién gana, quién pierde de acuerdo al resultado? ¿Cómo lo ven? Acá las únicas ganadoras son las mujeres que se movilizaron porque pusieron en la sociedad un tema que era tabú. Después todos los demás van a querer, obviamente todo el mundo va a querer
Pero también hay algunos perdedores, ¿eh? Ahora vamos a hablar de los perdedores en un ratito. Pero aparte, acá. vos fíjate Nora, que un segundo. Cada vez que, perdón, pero No, cada está vez bien, que no me hay llaman problema. del Congreso. Me están llamando del Congreso. Voy al Congreso Está bien, tranquila. Es la hija vos que- acordate lo que me querías Es la decir. hija que está allá, ¿viste? Acordate. ¿Tu hija también está en la plaza? Mi hija es Romina del Pla. Es diputada del Frente Izquierda. Está Es Fernando, firmante. está Fernando Moreno trabajando en el Una interior del visita. Congreso con Pino Solana, Fernando. Sí, acá está Pino, te está escuchando además, recién estuvo la deferencia de atendernos, bueno, y ahora está exclusivo para nosotros. Pino, bueno, ¿cómo va la votación? ¿Cómo la ves desde ahora hasta ahora? Bueno, es una votación que parece que los votos son en contra del proyecto que llegó de diputados. No sé cuántos, pero creo que hay una diferencia importante por ahora. Pero de todas maneras, yo quiero señalar lo siguiente, que más allá del resultado que esté esta noche, estamos ante un triunfo, una victoria cultural histórica, que el persistente movimiento de mujeres que desde hace varios años viene luchando por el reconocimiento de sus derechos plenos a la igualdad, a tomar decisiones en plena libertad, sin ningún tipo de coerción patriarcal, ni fundamentalista, ni hipócrita, haya llegado a este punto que ha colocado en el debate nacional, porque hoy lo está escuchando el país y siguiendo el país entero. Esta es la reivindicación, además, de algo extraordinario, la conciencia de una oleada nueva, una oleada verde, de chicas argentinas muy conscientes de sus derechos, muy conscientes de la injusticia que significa condenar a todas aquellas mujeres que no pueden acceder a una interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita, condenarlas a la infección, al aborto clandestino o a la muerte. Es una injusticia. ¿Hasta cuándo no se le va a reconocer a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Acá hemos escuchado todo tipo de argumentos jurídicos, argumentos médicos, etcétera, etcétera, pero ¿saben de lo único que no se ha hablado, estimados amigos? Es de la mujer. La mujer ha sido la marginada de este debate, una suerte de descarte. Nadie ha hablado de los cientos de casos de chicas de 11, 12, 13 años violadas por sus propios familiares, ¿no es cierto? Sin el amparo de nadie y obligándolas a convertirse madre a esa edad. ¿Y por qué esta hipocresía de una sociedad que por otro lado permitía los abortos de las mujeres pudientes y condenaba al aborto clandestino al resto? ¿Cómo puede ser posible que senadores que vienen de culturas políticas populares o democráticas y mujeres terminen negándole el derecho a la otra mitad de las mujeres a acceder a una política pública? Porque de eso se trata, una política de salud pública. Pino. Esta ley no le obliga ni le impone el aborto a ninguna mujer, le da una garantía a quien necesite interrumpir el embarazo poder hacerlo. Pino, ¿qué tal? Soy Gisela Marciota, acá desde Crónica HD, desde los estudios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Quería preguntarle, porque muchos dicen que en realidad hubo una especulación de parte del presidente Mauricio Macri de tirar este tema al Congreso para tapar otros, sabiendo que por el Senado no pasaba. ¿Usted cree en esta teoría respecto de por qué llevó el aborto al Congreso el presidente Macri? Bueno, sí, podríamos hacer varias especulaciones. De ninguna manera creo que el presidente Macri, que además ya vetó, siendo jefe de gobierno, un proyecto en este sentido, de alguna manera él haya pensado honestamente en impulsar este proyecto. Lo usó como una cortina de humo en marzo, sabiendo que entraba en una caída estrepitosa porque los bancos ya le habían anunciado desde enero que no le prestarían más dinero a la Argentina. Usó esto como otro de las tantas políticas comunicacionales que lanzan para tapar
la grave crisis a la que nos ha llevado. Así que esta es una impostura y una hipocresía más del presidente Macri, no me cabe la menor duda. Pino, buenas tardes. Sofía Caram lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Sofía? Quería consultarle por la estrategia en la Cámara Alta, porque fue muy disímil de lo que pasó en Diputados, en donde se conformó este grupo transversal de distintos partidos políticos, los llamados los ororos, y la verdad es que en el Senado no se ha podido ver esta estrategia común. Hubo algunos senadores como usted, por ejemplo, que han sido punta de lanza para lograr conseguir votos, pero no hubo una estrategia transversal a los partidos. ¿Qué pasó que no se pudo lograr y cuánto cree que esto puede influir en el resultado? No, bueno, efectivamente todo el resultado generará una serie de análisis por qué no se pudo lograr. En primer lugar, el Senado es bien distinta a su composición de lo que es la Cámara de Diputados. El Senado, los senadores son la representación de los gobernadores, es decir, de las provincias. Son también votadas por el pueblo, pero los senadores tienen una dependencia con el que los manda, que es el gobernador, cosa que no tienen los diputados, que están votados directamente por el pueblo. Nadie pudo opinar de que era más fácil en el Senado que en diputados. De la misma manera, seguramente se han cometido errores, seguramente acá no se trabajó, no se hizo un trabajo transversal o en profundidad como se hizo en diputados. Bueno, todas esas cosas. Yo no puedo opinar mucho porque yo no formo parte de ninguna de las comisiones que trató el proyecto. Lo he seguido de cerca, pero no tenía voto en ninguna de las comisiones donde se trató el proyecto. ¿Hola? Sí, Luis Autala lo saluda. Una pregunta muy breve. Digamos, teniendo esta oportunidad que tenía el Senado, algunos testimonios de los legisladores, es como que dan espanto, ¿no? Qué oportunidad perdida para exponer con categoría o con algo de sentido común. ¿Comparte? Bueno, por supuesto hay de todo, yo no quiero, por supuesto, y ni que hablar en los debates, mejor dicho, en las audiencias donde vinieron especialistas o distintos referentes a traer opinión sobre el tema. Hemos escuchado desde aportes muy interesantes y valiosos, como hemos escuchado disparates, provocaciones y descalificaciones espantosas. A mí me obligó a bajar un día a la comisión y pedir la palabra y decir, la verdad que estaba extrañado cómo la comisión permitía que se nos tratara prácticamente de genocidas. Ahora, Pino, la verdad, un verdadero disparate, genocidas, al revés podríamos decir, ¿cómo tantos senadores que están en espacios populares, políticos o democráticos creen que tienen legitimidad en votar una ley que le niega a la mitad o más de la mitad de las mujeres argentinas la posibilidad de llegar a un aborto legal, seguro y gratuito? senador, Si la Argentina es un país plural, es un país laico, no está siguiendo un culto. Se equivoca el arzobispo Poli ayer en San Cayetano pidiéndole a los senadores que voten en contra. La verdad me parece lamentable que se meta de manera tan frontal en la política nacional, me parece lamentable, más la Iglesia Argentina con los antecedentes que no han ayudado para nada. Tenemos los antecedentes de la dictadura, donde se bendecían los aviones de la muerte, donde se sabía y se toleraba la entrega de niños secuestrados nacidos en cautiverio o la tortura a sus madres embarazadas. Pino. Entonces tiene que ser más prudente la Iglesia, sí. Sí, hay en debate ahora, en estas últimas horas, después de que se conoció que seguramente se va a rechazar este proyecto, otros dos proyectos alternativos. Uno es el de Perotti y otro es el de Creuel. Digo, ¿hay posibilidades de que se avance con estos dos proyectos? ¿Qué posición va a tener usted? Bueno, no he hecho yo una encuesta, yo no los apoyo porque desvirtúan la esencia del otro proyecto, ni chiche ni limonada. Yo creo que una buena mayoría de los senadores acá, de los que estamos por el proyecto que vino de diputados, si no se vota, se acabó. Ahora,
de ninguna manera lo de hoy es una derrota. Esta es una victoria histórica, porque hemos colocado en el debate nacional, las mujeres han colocado la ampliación de sus derechos, el derecho a la igualdad, el derecho a decidir en libertad sobre su cuerpo y a decidir en libertad la interrupción voluntaria del embarazo y el reclamo de una política de salud pública, porque de eso se trata, terminar con condenar a las mujeres más modestas al aborto clandestino. Pino, muchísimas gracias por este contacto acá con Crónica HD en los estudios. Le agradezco a Fernando Moreno, que está trabajando en vivo. Gracias. Desde ahí, Fernando, estamos entrando y saliendo, así que en cualquier momento volvemos ahí con vos. Le quiero dar